La clase de hoy se titula Signos vitales. Para iniciar, daremos algunos conceptos básicos relacionados al tema a tratar. Los signos vitales podría decirse que es uno de los temas más importantes en la formación de un médico o en su formación académica. Los signos vitales son los que nos van a dar la información más precisa si un paciente está crítico o no lo está. Cuando ustedes tienen que valorar a un paciente en muchas ocasiones con un solo signo anormal, así el paciente no indique síntomas de alarma, ustedes pueden detectar a tiempo alteraciones relevantes y pueden dirigir su diagnóstico en búsqueda de un origen patológico. La definición etimológica de signo deriva del latín signum, que significa insignis y significa marca, huella, aquello que los hombres siguen. Y la definición etimológica de vital deriva del latín vitalis y significa relativo de la vida. Esto simplemente resume que los signos vitales son manifestaciones o fenómenos de algunas funciones o aspectos fisiológicos del ser humano y lo mejor de todo son fenómenos que se pueden objetivizar, es decir, se pueden medir con instrumentos esenciales pero básicos en nuestra consulta médica. Deben recordar que los signos vitales son variables y dependen de un grupo etario, y deben saber que los signos vitales son modificables o pueden ser variables acorde a condiciones ambientales o psicológicas. Ahora bien, ¿cuáles son esos signos vitales medibles necesarios pero básicos en cualquier paciente? Son la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el pulso arterial y la tensión arterial. Los signos vitales, como ya se los mencioné, son medibles, pero parte de una medición siempre va ligada de una interpretación. Es acá donde el clínico en algunas ocasiones presenta inconvenientes si no tiene la experiencia adecuada y si no se tiene el conocimiento correspondiente para su toma. Existen algunos prefijos de denominación semiológica que se utilizan con los signos vitales. Como lo ven en la imagen proyectada está hiper, que significa exceso o grado superior al normal, hipo, que significa debajo de o escasez de, taqui, que significa rápido, y bradi, que significa lento. La temperatura es un primer signo que vamos a reconocer en esta clase. La temperatura es el grado térmico, en este caso del ser humano, que se relaciona con el calor que está relacionado a temperatura alta o al frío que está relacionado a temperatura baja. En el ser humano, esta temperatura está regulada por sensores que se denominan termorreguladores, que están en el hipotálamo, y esto hace una variación ya sea en la temperatura central o ya sea en la temperatura periférica. La temperatura central se mantiene constante y es más difícil que genere variación. Por ejemplo, podemos estar expuestos a una temperatura externa de 13 grados centígrados o de 54 grados centígrados sin generar alguna variación de la temperatura central. Esta temperatura proviene de los tejidos profundos del organismo, como la cavidad interna de cabeza, de la cavidad interna del tórax y de la cavidad interna del abdomen. Y la temperatura periférica depende de estímulos ambientales del entorno, generando una variación más fácil y proviene de estructuras de la piel que son epidermis, dermis, hipodermis o tejido celular subcutáneo y músculo. La temperatura se representa en grados centígrados y grados Fahrenheit. La medición más frecuente en nuestro ambiente clínico es el uso de grados centígrados. Les muestro una conversión en la imagen de grados centígrados a grados Fahrenheit. Ejemplo, 34 grados centígrados son 93.2 grados Fahrenheit, 35 grados centígrados son 95 grados Fahrenheit, 36 grados centígrados son 96.8 grados Fahrenheit, 37 grados centígrados son 98.6 grados Fahrenheit, 38 grados centígrados son 100.4 grados Fahrenheit y 39 grados centígrados son 102.2 grados Fahrenheit. El ser humano es un ser endotérmico, que es la capacidad de controlar o modular la temperatura interna acorde a las variaciones del medio ambiente. Es decir, es la capacidad de mantener una temperatura central normal con variaciones extremas de temperatura ambiental. Sin embargo, si estas variaciones o esta variación es constante y se mantiene en un tiempo prolongado,
sí podría generar una variación de la temperatura central, modificándola y generando un patrón patológico como la hipotermia o hipertermia. Es decir, la temperatura central se mantiene a pesar de variaciones de temperatura externa, pero si me expongo de forma prolongada a una temperatura o a unas temperaturas muy bajas o muy altas, afecta la capacidad de regulación térmica y esto genera, como ya les mencioné, hipotermia o hipertermia. La temperatura del cuerpo está regulada casi exclusivamente por mecanismos nerviosos de retroalimentación que en su mayoría operan a través de centros termorreguladores situados en el hipotálamo, que con diferentes estímulos fisiológicos o patológicos pueden generar una variación de esta termorregulación o en sencillas palabras genera una variación de la temperatura normal. Los efectos de la variación del punto de ajuste sobre el centro hipotalámico termorregulador la represento en la tabla que se está proyectando. En el eje X se representan las posibles variaciones con el tiempo en horas que están relacionadas a la temperatura corporal en grados centígrados que se indica en el eje Y. El punteado azul es el ajuste de termostato y la línea roja es la temperatura real del organismo. Muchos productos de descomposición de las proteínas y liposacáridos desprendidas de la membrana de la célula bacteriana se denominan pirógenos, que son los encargados de ajustar el termostato hipotalámico. Estos pirógenos, como ya se los mencioné, incrementan el punto de ajuste del centro hipotalámico, que se representa en el punteado azul. Y si hay un incremento más allá del valor normal, entra en juego todos los mecanismos de aumento de temperatura corporal como conservación de calor y el aumento de su producción, que se representa en la línea roja. En simples palabras, la forma compensatoria del hombre para regular la temperatura alta la hace con la denominación o con el denominado escalofrío que genera vasoconstricción, que es la disminución del calibre de un vaso disminuyendo el volumen, pero aumentando la velocidad del flujo sanguíneo. También por la piloerección, es lo que llamamos comúnmente o coloquialmente piel de gallina. Secreción de adrenalina. La adrenalina es un neurotransmisor que regula muchos estímulos fisiológicos, en este caso la temperatura. También la tiritona, que significa el temblor, ya sea producto del frío o en este caso por estimulación de los pirógenos por la fiebre. Y ya después de estos estímulos mediados por la termorregulación o antipiréticos, que son medicamentos para bajar la fiebre, que ustedes ya los deben reconocer, se manifiestan estímulos fisiológicos como la vasodilatación, que es el incremento del calibre de un vaso sanguíneo con consecuencia de aumento de volumen sanguíneo y disminución de velocidad de flujo. Y finalmente genera algo que todos hemos vivido cuando nos da fiebre, que es la sudoración. Las zonas anatómicas de toma térmica son las que se visualizan en la imagen. Visualizamos toma en la cavidad oral, visualizamos una toma en la zona axilar, visualizamos una toma en la zona anorrectal, un poco más invasiva, visualizamos una toma en conducto auditivo y visualizamos también tomas con termómetros de infrarrojo, que es a distancia y sin contacto con la piel. Esta toma térmica genera mayor precisión si se hace en ampolla rectal, seguido de la toma bucal, seguido de la toma axilar y la menos precisa son las de toma frontal y auditivo. En el ámbito clínico, la zona anatómica más frecuente de toma térmica es la axilar, dado que es el menos invasivo y la zona que genera menos contaminación como tal. En la actualidad, por la pandemia o en la pandemia, la toma frontal o toma en zona cutánea con infrarrojo es la modalidad que está reemplazando la axilar, pero recuerden que esto no es la más precisa o esta no es la más precisa. Los instrumentos que se visualizan en la imagen está el termómetro de mercurio, que en la actualidad ya no se usa o no se usa por su alto riesgo tóxico. El termómetro digital es el más práctico y más usado.
el termómetro infrarrojo, que se utiliza en la actualidad para evitar contacto con piel o mucosas, y el óptico se utiliza más que todo en niños. En la práctica clínica, los valores que se toman como referencia para evaluar la temperatura es la medición de la temperatura periférica con un pequeño acercamiento de la temperatura central con tomas en zona anal o bucal. Si se toma la temperatura a nivel axilar es 0.3 grados centígrados menor que la oral y en la ampolla rectal es 0.6 grados centígrados mayor. En la tabla que se visualiza en la parte inferior son los rangos de referencia que clasifica la temperatura en normal, fiebre, hiperpirexia e hipotermia. Estos rangos tienen variación acorde lo que es o lo que el clínico vaya a evaluar. Se estima el rango de 36 grados centígrados hasta 36.9 grados centígrados como el rango de normalidad. Fiebre de 37.2 grados centígrados en adelante, sin embargo el rango de 38.3 grados centígrados, la que el clínico determina como condición de posible origen patológico. Y eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Hiperpirexia desde 41.1 grados centígrados e hipotermia por debajo de 34.5 grados centígrados. Y para finalizar con la temperatura, recuerden que es un signo vital que maneja los mismos rangos de referencia en todo grupo etario, a diferencia de los otros signos vitales que vamos a mirar en esta clase, que sí genera variación dependiendo del grupo etario. Este es un caso clínico de un paciente de 1 año de edad que ingresa al servicio por convulsión febril. Al finalizar la convulsión, ustedes como clínicos necesitan una toma de temperatura central, más precisa y más rápida. ¿Cuál elegiría? A, axilar, B, rectal, C, oral, D, membrana timpánica. Ahora bien, ustedes se dan cuenta que cualquiera de estas zonas anatómicas que mencionamos son zonas anatómicas que pueden generar medición para hacer una toma térmica. No obstante, como ustedes ya saben y recuerdan, como se los mencioné al inicio, la zona anatómica donde genera una temperatura más precisa y se acerca más a la temperatura central sería la rectal. No obstante, se puede hacer una toma axilar, no obstante, se puede hacer una toma en la cavidad oral, no obstante, se puede también hacer una toma en membrana timpánica. Pero acorde al caso clínico, escogeríamos la zona rectal. Este es otro caso clínico de un paciente de 6 años con escabiosis. En su consultorio no tienen ningún medio desinfectante y desean hacer una toma térmica. ¿Cuál elegiría? Entonces, si es una enfermedad altamente infectocontagiosa por contacto, posiblemente si vamos a utilizar un termómetro digital que tenga contacto en la zona axilar o que tenga contacto en la zona rectal, o que tenga contacto en la cavidad óptica o conducto auditivo, pues podemos generar riesgos de contaminación de ese instrumento. En ese caso, si no queremos tener ningún contacto con nuestro paciente piel a piel o la piel con nuestro instrumento de medición, podemos utilizar el termómetro infrarrojo. Y esa como tal podría ser la respuesta de nuestro caso clínico indicado en la imagen. Bueno, ahora comenzamos con la valoración de otro signo muy importante que es la frecuencia respiratoria. Vamos a comenzar hablando sobre su objetivo principal, que son proporcionar oxígeno a los tejidos y retirar dióxido de carbono. Para conseguir estos objetivos, la respiración se divide en 4 funciones principales que son 1. Ventilación pulmonar, que se refiere al flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. 2. Difusión de oxígeno y de dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. 3. Transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales hacia las células de los tejidos corporales y desde las mismas. 4. La cuarta función es la regulación de la ventilación.
En esta diapositiva evaluamos las funciones estructurales de la respiración que se divide en dos fases principales, que son la inspiración o fase activa y la expiración o fase pasiva. En la inspiración hay una expansión de caja torácica y contracción del diafragma donde tira hacia debajo de las superficies pulmonares, es decir, entra el aire. En la expiración hay una relajación de la caja torácica y el diafragma. ¿Esto qué quiere decir? Que el diafragma desciende posterior de la inspiración, es decir, saca el aire. Este es un proceso inconsciente, sin embargo, a diferencia de los demás signos vitales, nosotros podemos generar una variación de este ciclo natural de la respiración y podemos modular de forma consciente esta frecuencia respiratoria. Es decir, si tenemos a un paciente en el consultorio y les decimos que le vamos a tomar la frecuencia respiratoria, él puede modificar estos movimientos de la caja torácica o simplemente el proceso en la inspiración y expiración que podría modificar esta medición. Por eso, o por ese motivo, siempre que se vaya a realizar la medición de la frecuencia respiratoria, hay que hacerlo sin previo consentimiento del paciente para obtener un resultado sin variación. ¿Cómo podemos hacer la medición de la frecuencia respiratoria como se menciona anteriormente o como se les mencioné anteriormente? Nunca avisarle al paciente que se va a realizar dicho procedimiento. Hay dos formas, la primera es con la inspección o observación y la segunda con la auscultación de ruidos respiratorios. La primera observa los movimientos torácicos del paciente y lo ideal es que el tórax esté descubierto. Se analiza un punto de referencia para ver esta expansión torácica e inicia su conteo de cuántas veces en un minuto visualiza esta expansión. Y la auscultatoria se realiza mediante un instrumento que se llama fonendoscopio. Colocamos nuestra campana en la zona auscultatoria del tórax donde podremos percibir claramente los ruidos respiratorios que, como ya se los dije, se compone de inspiración y expiración. Cada ciclo de estos los cuentan como uno y este procedimiento lo ejecuta por un minuto y eso nos da cuántas respiraciones por minuto tiene un paciente. A diferencia de la temperatura, los valores de referencia sí son variables acorde el grupo etario. En esta imagen visualizamos claramente los valores normales de la frecuencia respiratoria que se diferencia y se va modificando acorde la persona va creciendo como lo ven en la imagen. Ejemplo, de 0 a 3 meses la frecuencia respiratoria es mayor que en un adulto mayor de 18 años. Esto es porque existen cambios estructurales de estas partes anatómicas que generan esta función respiratoria a medida que se va creciendo, como por ejemplo, el diámetro de las vías aéreas del adulto es mayor que en el niño. De las vías aéreas del niño ofrece mayor resistencia al paso del aire al flujo, si el diámetro del bronquio disminuye, la resistencia al flujo aumenta comparativamente mucho más en el niño y por eso los niños la frecuencia respiratoria es mayor que en los adultos. Como visualizan los valores de referencia, está en la pantalla, en niños de 0 a 3 meses las respiraciones por minuto son de 33 a 55 respiraciones por minuto, de 3 a 6 meses de 30 a 45 respiraciones por minuto, de 6 a 12 meses de 25 a 40 respiraciones por minuto, de 1 a 3 años de 20 a 30 respiraciones por minuto, de 3 a 6 años de 20 a 25 respiraciones por minuto, de 6 a 12 años de 14 a 22 respiraciones por minuto, de 12 años a 18 años, de 12 a 18 respiraciones por minuto y para mayores de 18 años ya es un valor de referencia que se queda neutral, que es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Existen unas denominaciones homeológicas que evalúan esta frecuencia respiratoria y le dan su nombre correspondiente. Si la frecuencia respiratoria de nuestro paciente es mayor al rango de referencia, se denomina taquipnea. Si es menor a los valores de referencia,
o de normalidad se considera bradipnea. Y si hay ausencia de ese ciclo natural de inspiración e inspiración por un periodo de tiempo se denomina apnea. ¿Cuáles serían las condiciones clínicas que pueden estar generando variación en la frecuencia respiratoria? La respuesta es demasiadas condiciones clínicas pueden generar esta variación y una de las más relevantes y que ustedes han escuchado en la actualidad son las enfermedades respiratorias. Y de estas enfermedades respiratorias tenemos en la actualidad el COVID-19. Y en este caso, su mayor cambio semiológico es la taquipnea. Existen, adicional a las patologías respiratorias infecciosas, otras que también pueden generar esta variación, como las neumopatías crónicas, las patologías cardiovasculares, las intoxicaciones, entre muchas más. La bradyapnea podría ser una consecuencia aún mayor y puede estar relacionada a un deterioro funcional irreversible, como en los procesos infecciosos cuando desencadenan algo que se llama falla multiorgánica, donde los órganos dejan de trabajar y disminuyen su funcionalidad. Y en este caso genera bradipnea que finaliza con un paro respiratorio. Existen también trastornos neurológicos que deprimen esta funcionalidad, trastornos electrolíticos, entre muchas más, y un ejemplo claro de apnea está el ALTE, que significa evento que amenaza la vida del menor, que se presenta en neonatos o lactantes, que dejan en corto tiempo de respirar y esto puede estar asociado a cardiomiopatías o malformaciones funcionales y en adulto o en los adultos la más típica es el SAJOS, que significa síndrome de apnea hipoapnea obstructiva del sueño, que es cuando el adulto ronca mucho en el periodo de tiempo al estar durmiendo, tranca la respiración. Esto dentro de muchos ejemplos más que existen. Y esto sería en resumen global de este signo vital que es la frecuencia respiratoria. Este es un caso clínico para que hagan una aproximación clínica acorde como lo realizamos con la temperatura, pero en este caso con el signo de la frecuencia respiratoria. El caso clínico dice así: ingresa paciente de 35 años con antecedente de asma al servicio de urgencias por sensación de ahogo. Se valora paciente, se calcula la frecuencia respiratoria en 25 respiraciones por minuto. Acorde al dato suministrado, indique si el valor es normal o anormal e indique su denominación semiológica si corresponde. En este caso tenemos un paciente de 35 años, entonces recordemos los valores de referencia mayores de 18 años, sería en ese caso escoger ese valor de referencia. Tenemos un paciente que tiene un antecedente de relevancia que es asma e ingresa con una frecuencia respiratoria que es anormal, ¿sí? Acorde al dato suministrado, ya identificamos que es un hallazgo anormal y pues su denominación semiológica corresponde a una frecuencia respiratoria normal y se llama taquipnea. Esa sería la respuesta, que es la respuesta D. Este es otro caso clínico de un paciente de 15 años con fiebre y tos húmeda con expectoración purulenta. Se valora paciente, se calcula la frecuencia respiratoria en 30 respiraciones por minuto. Acorde el dato suministrado, indique si el valor es normal o anormal e indique su denominación semiológica si corresponde. Igual, tenemos un paciente de 15 años, tenemos que ir a mirar esos valores de referencia de ese grupo etario. Es un paciente que nos ingresa con fiebre, es decir, tiene una respuesta inflamatoria, posiblemente de origen infeccioso, y se suma síntomas respiratorios que nos puede sugerir algún tipo de alteración a ese nivel. La frecuencia respiratoria nos sugiere que es un hallazgo anormal y en este caso, si está por encima del valor de referencia, consideramos que es una frecuencia respiratoria normal y se llama taquipnea. Posiblemente sea un paciente que cursa con un proceso neumónico. Bueno, ahora vamos a comenzar con los signos vitales que se relacionan con el sistema cardiovascular. De lo que se describe la frecuencia cardíaca, el pulso arterial y la tensión arterial. Estos signos vitales, al igual que la temperatura, no son modificables.
El corazón es una víscera fibromuscular que tiene cámaras cardíacas como la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Adicional a sus cámaras cardíacas tiene válvulas que se denominan válvulas auriculoventriculares y válvulas semilunares. Dentro de las válvulas auriculoventriculares tenemos en la cámara derecha la válvula tricúspide y en la cámara izquierda la válvula mitral. Y en las semilunares tenemos en el ventrículo derecho la válvula pulmonar y en el ventrículo izquierdo la válvula aórtica. Adicional a lo anterior, el sistema cardiovascular tiene dos tipos de vasos sanguíneos que son las arterias y las venas. En las arterias, por la resistencia de sus paredes, se genera alta presión y en las venas no hay resistencia, por lo que su presión es baja. Lo anterior es un resumen de la estructura básica del corazón. Ahora, en cuanto a su funcionalidad, tiene dos fases, una que se llama sístole, donde las válvulas semilunares se abren y las auriculoventriculares se cierran, y esto se conoce como el primer ruido. Y en la fase diastólica, las válvulas semilunares se cierran y las auriculoventriculares se abren, y esto se conoce como segundo ruido. Acorde a lo anterior y conociendo algunas características estructurales y funcionales del sistema cardiovascular, nos dirigimos al tema a tratar que son los signos vitales. Existen dos signos vitales estrechamente relacionados entre sí y que muestran la actividad cardíaca, que son la frecuencia cardíaca y el pulso arterial. En la mayoría de las personas la frecuencia de ambos es la misma en la medida que cada latido cardíaco genera un pulso arterial, pero hay condiciones en las que estos valores pueden ser diferentes. Para valorar la frecuencia cardíaca se debe auscultar el corazón del paciente y para valorar su pulso se le debe palpar una arteria. Entonces, acorde a la ubicación anatómica valvular, se encuentra la zona o foco de auscultación, donde vamos a hacer la medición de la frecuencia cardíaca. Esta medición se realiza con el fonendoscopio y ubicamos nuestro fonendoscopio en cualquier foco auscultatorio para hacer nuestra medición. Foco aórtico, foco pulmonar, foco accesorio aórtico, foco mitral o foco tricúspide. Para medir la frecuencia cardíaca se ausculta el corazón durante un minuto y cada ciclo de R1 y R2 que se relacionan con la sístole y la diástole, como ya se los mencioné, se considera un latido cardíaco, por lo que la unidad de medida de frecuencia cardíaca es latido por minuto. Es decir, la sumatoria de cada ciclo en un minuto nos da la frecuencia cardíaca. La técnica para la toma es la siguiente. Lo ideal para generar mayor volumen de auscultación es dejar descubierto el tórax de nuestro paciente para colocar nuestro fonendoscopio en el foco cardíaco de auscultación y analizamos los ciclos cardíacos por un minuto y esa sería nuestra frecuencia cardíaca. Esta sería la tabla de los valores de referencia de la frecuencia cardíaca. Como lo visualizan, esta frecuencia cardíaca es variable acorde al grupo etario. Igual que en la frecuencia cardíaca, los latidos por minuto a medida que se va creciendo va disminuyendo y al igual que con la frecuencia respiratoria, existe esta modulación por los cambios estructurales y la capacidad de resistencia de las cámaras cardíacas y los vasos sanguíneos a medida que se va creciendo. Niños de 0 a 3 meses, el valor de referencia o los latidos por minuto serían de 100 a 150, de 3 a 6 meses de 90 a 120 latidos por minuto, de 6 a 12 meses de 80 a 120, de 1 a 3 años 70 a 110, de 3 a 6 años 65 a 110, de 6 a 12 años de 60 a 95 latidos por minuto, de 12 a 18 años 55 a 85 latidos por minuto y para mayores de 18 años se estandariza de 60 a 100 latidos por minuto. Si los valores de referencia están por encima de los valores normales se denomina taquicardia y si está por debajo de los valores normales se denomina bradicardia. Las condiciones clínicas que generan esta variación pueden ser fisiológicas, es decir, por cambios naturales a un estrés físico sin relación con una patología o enfermedad, o pueden generar cambios directamente relacionados a una patología o una enfermedad.
En cuanto a los cambios de origen fisiológico, están por ejemplo cuando se realiza ejercicio, cuando tenemos cambios emocionales, entre otros. En cuanto a los cambios patológicos, cuando hay taquicardia puede estar relacionada a una infección o a una arritmia cardíaca, y entre muchas más. Y cuando hay bradicardia puede estar relacionado a una enfermedad del nodo sinusal o marcapasos natural, o puede estar relacionado a una enfermedad de mayor grado de complejidad que puede estar cercano a un paro cardíaco. Esas dentro de muchas más que existen como consecuencias de estas variaciones semiológicas. El pulso arterial es otro signo vital del sistema cardiovascular muy importante en el ámbito clínico y como ya se los mencioné, aunque los valores de referencia son iguales que con la frecuencia cardíaca en un paciente sano, no quiere decir que su medición sea igual que la medición de la frecuencia cardíaca. Incluso hay múltiples patologías que pueden generar esta variación de pulso y frecuencia, donde tenemos una frecuencia cardíaca muy diferente a lo que podemos percibir con el pulso arterial. ¿Qué significa pulso arterial? Como ustedes ya saben y deben haber leído, se traduce como los cambios de tensión o dureza de la pared arterial al mismo tiempo que su volumen, que se representa con la sístole ventricular. Y la velocidad de onda depende totalmente de la estructura histológica de la arteria. La imagen es una representación esquemática del flujo laminar, que es el flujo sanguíneo silencioso que va por los vasos, y la capacidad de onda es la que deriva de ese flujo desde el corazón a vasos periféricos. Y las perturbaciones o flujo parabólico son las que generan la percepción de pulso. Recuerden, el flujo de la sangre arterial es laminar, normalmente silencioso, más o menos 50 centímetros por segundo, y la onda, golpe de la sístole del ventrículo izquierdo, más o menos 5 metros por segundo. Como ya vimos, la frecuencia cardíaca se mide con un fonendoscopio a partir de la auscultación del ciclo cardíaco. La presión arterial se mide con la percepción de los pulsos arteriales. Se utiliza el primer y segundo y tercer dedo de mano predominante preferiblemente. Se colocan en forma de pinza segundo y tercer dedo sobre la arteria a evaluar y primer dedo como sostén contrapuesto. Cuando se percibe el pulso arterial, comenzar a evaluar de manera sucesiva la mnemotecnia AFRITAP, que significa anatomía, frecuencia, regularidad, igualdad, tensión, amplitud, forma de los pulsos arteriales, que se describe muy claramente en la guía de signos vitales y que se irá reforzando a medida de su crecimiento profesional. Pero lo que quiero dejarles en su cabeza en esta clase es lo básico, pero totalmente lo necesario. En la imagen visualiza las zonas anatómicas donde podemos percibir esos pulsos arteriales. Arteria carótida en la parte medio lateral del cuello entre la tráquea y el músculo esternocleidomastoideo. La arteria braquial en el pliegue de los codos, en su cara anterior hacia medial, arteria radial en cada muñeca al lado externo de la cara anterior, arteria femoral bajo el pliegue inguinal a cada lado, arteria poplitea detrás de las rodillas, arteria pedia en el dorso de los pies. Habitualmente se palpa medial al tendón extensor del ardejo mayor, pero en algunos casos es necesario abarcar un área un poco más lateral. Arteria tibial posterior detrás de los maleolos internos de cada tobillo. Nuevamente les repito, los valores de referencia son los mismos de la tabla de frecuencia cardíaca, sin embargo, cuando existe una iteración con esos valores de referencia, su denominación semiológica tiene una terminología diferente. Si el valor está por encima de lo normal, se denomina que es taquístoide, y si está por debajo de lo normal o el valor de referencia, se denomina bradysfide. La tensión se entiende por tal a la resistencia que ofrece la arteria a ser comprimida para anular la onda de presión, y el flujo laminar, es decir, el flujo silencioso. Al generar este cambio con la compresión arterial se genera una turbulencia que es la que desencadena el ruido auscultatorio, como se representa en la imagen lateral izquierda. En la imagen central y lateral derecha nos muestra la diferencia entre presión y tensión. Cuando hablamos de presión es la medición del flujo interno de vaso sanguíneo que pega hacia las paredes del vaso, y la tensión es la resistencia que ejercemos
contra las paredes del vaso sanguíneo. Por eso, la correcta denominación semiológica, es decir, tensión arterial, que es la que medimos con nuestro tensiómetro, y no presión arterial, porque esa medición se requiere de acceso de la cavidad interna del vaso y se puede lograr con accesos invasivos para su medición, que nosotros en algunos casos usamos una unidad de cuidado intensivo. Y para finalizar, es importante reconocer cuáles son los sonidos de Korokov. Los sonidos de Korokov son sonidos que se oyen cuando la sangre empieza a fluir por una arteria tras eliminar una obstrucción, como ocurre al desinflar el manguito de medición de la tensión arterial. El tensiómetro esfingomanómetro es un brazalete que tiene una bolsa inflable dentro de una bolsa rígida, una pera de goma con una válvula para regular la salida del aire y un manómetro, instrumento para medir la presión o la tensión en milímetros de mercurio. Existen varios tamaños de brazaletes que se utilizan de acuerdo a la edad y el diámetro del antebrazo del paciente, y eso lo deben tener en cuenta antes de hacer la medición manual de la tensión arterial. La mayoría de los brazaletes tienen marcado con flechas el sitio bajo el cual debe ubicar la arteria sobre la que se va a tomar la tensión, y eso también lo deben identificar. El fonendoscopio o estetoscopio, recuerden que es un aparato utilizado para escuchar los sonidos del cuerpo, es decir, auscultarlos, y están diseñados para transmitir esos sonidos de manera más fiel y posible con este tipo de instrumento. El fonendoscopio tiene diferentes partes, tiene unas olivas que pueden ser olivas blandas o rígidas, tiene una campana y tiene un tubo flexible. Esas son las partes y todas en conjunto son las que generan esas ondas auditivas que finalmente nos va a brindar información relacionada al sistema cardiovascular o pulmonar. Para hacer la medición de la tensión arterial, cada signo tiene una técnica para realizar este tipo de medición. En este caso, recordemos que para hacer la medición de la tensión arterial debemos identificar dos pulsos de referencia. Uno es el pulso braquial y el otro es el pulso radial. El pulso radial es el que nos va a identificar la sístole y finalmente el pulso braquial es la que nos va a identificar esos sonidos auscultatorios donde confirmamos nuevamente la sístole y finalmente confirmamos la diástole. El manómetro tiene unas rayas y cada raya equivale a 2 milímetros de mercurio. Como ustedes visualizan en pantalla, el manómetro va de 20 a 40. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada rayita equivale a 2 milímetros de mercurio. Por eso, cuando vamos a hacer la medición de la tensión arterial de forma manual con este tipo de instrumentos, no podemos obtener resultados impares. Los resultados impares en la tensión arterial solo se van a ver en tomas de tensión con instrumentos digitales o tensiómetros digitales. La tensión arterial tiene valores de referencia, como ustedes visualizan en pantalla, y eso va a base de algunos consensos donde tenemos guías americanas y guías europeas. Las que ustedes están viendo en pantalla están relacionados a las guías europeas, donde el valor óptimo equivale a una sistólica menor de 120 y una diastólica menor de 80. La normal o una tensión arterial normal va de 120 a 129 la sistólica y una diastólica de 80 a 84. Una tensión normal alta se define como una tensión arterial sistólica de 130 a 139 o una tensión arterial diastólica de 85 a 89. Hipertensión arterial grado 1 se define con una sistólica de 140 a 159 y una diastólica de 90 a 99. Hipertensión grado 2 se define con una sistólica de 160 a 179
y una diastólica de 100 a 109. Y una hipertensión grado 3 se define como una tensión arterial sistólica mayor o igual a 180 o una diastólica mayor o igual a 110. Si nuestro paciente no tiene antecedente de hipertensión arterial, y vamos a hacer una toma aislada de esas cifras tensionales, y tenemos un dato mayor o igual a 140 en la sistólica o menor de 90 la diastólica, podemos definirla inicialmente como una hipertensión arterial sistólica aislada. Ahora vamos a hablar de algunos casos clínicos que nos van a asociar esos signos vitales con la clínica. Este primer caso clínico habla sobre un paciente de 20 años de edad que ingresa al servicio de urgencias presentando sensación de palpitaciones y al tomarle la frecuencia cardíaca registra 130 latidos por minuto. Acorde el dato suministrado, indique si el valor es normal o anormal e indique su denominación semiológica según corresponda. A. La frecuencia cardíaca es normal. B. La frecuencia cardíaca es anormal y es taquicardia. C. La frecuencia cardíaca es anormal y es taquisfimia. Y D. La frecuencia cardíaca es anormal y se llama pulso alto. La respuesta es la frecuencia cardíaca es anormal y se denomina taquicardia. En este segundo caso clínico, ingresa un paciente de un mes en compañía de la madre, quien refiere que le ha sentido a su hijo el corazón muy rápido y que lo compara con el de ella y es muy diferente y cree que el hijo está enfermo. Se valora al paciente donde presenta una frecuencia cardíaca en 130 latidos por minuto. Acorde al dato suministrado, ¿qué le diría la madre del paciente? A. La frecuencia cardíaca es normal. B. La frecuencia cardíaca es anormal y es taquicardia. C. La frecuencia cardíaca es anormal y es taquisfimia. D. La frecuencia cardíaca es anormal y se llama pulso alto. La respuesta correcta es la frecuencia cardíaca es normal. Este tercer caso clínico habla sobre un paciente de 68 años con antecedente de infarto agudo de miocardio. En la valoración, paciente inconsciente, se sospecha en paro cardíaco, se decide identificar pulso y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes zonas usaríamos como tal para evaluar el paro cardíaco en un centro hospitalario? A. Pulso carotidio. B. Pulso femoral. C. Pulso braquial. Y D. Pulso pedio. En un paciente con un paro cardiorrespiratorio o para identificar un paro cardiorrespiratorio debemos identificar el pulso carotidio. Recordemos que el pulso carotidio es el que se encuentra más cerca al corazón y por ese motivo es el último que vamos a percibir. Este caso clínico habla de una paciente de 45 años con ruidos cardíacos velados. Se indica evaluar pulso arterial. Se encuentra un pulso braquial en 50 pulsaciones por minuto y acorde al dato suministrado indique si el valor es normal o anormal e indique su denominación semiológica si corresponde. A. El pulso arterial es normal. B. El pulso arterial es anormal y se llama bradicardia. C. El pulso arterial es anormal y se llama bradisfimia. D. El pulso arterial es anormal y se llama taquipnea. La respuesta correcta es el pulso arterial es anormal y se llama bradisfimia. En este caso clínico tenemos un paciente de 70 años de edad con antecedente de hipertensión arterial. Se hace toma de tensión arterial que registra 190 milímetros de mercurio. ¿Cuál es su diagnóstico? A. Tensión arterial normal. B. Hipertensión arterial estadio 1. C. Hipertensión arterial estadio 2. D. Hipertensión arterial estadio 3. La respuesta correcta es D. Hipertensión arterial estadio 3. En este caso clínico tenemos a una paciente de 40 años de edad sin antecedentes patológicos y el motivo de consulta es relacionado a dolor en región lumbar de intensidad severa. Se hace toma de tensión arterial y registra 150-70 milímetros de mercurio.
¿qué le sugiere al paciente? A, hipertensión arterial de nuevo. B, tensión arterial puede ser normal producto del dolor. C, se hace diagnóstico de hipertensión arterial estadio 1. D, se hace diagnóstico de hipertensión arterial estadio 2. La respuesta correcta puede ser A, hipertensión arterial de nuevo, o B, tensión arterial puede ser normal y es producto del dolor. Acá terminamos la clase de signos vitales. Espero que les haya agradado. Muchas gracias.